La felicidad del árbol. Los silbidos que se escuchan en el interior del bosque siempre son de aquel árbol que se siente solo y excluido del mundo. Pero, ¿realmente siempre será así? En lo más profundo del bosque Biharim había crecido un árbol frondoso y feliz al cual todos iban a visitar en las tardes para recibir su maravillosa sombra. Todos a su alrededor se sentían seguros y protegidos por aquel árbol, hasta que un día mágicamente desapareció y nunca nadie lo volvió a ver en ese mismo lugar. Se rumorea que aquel árbol se cansó de dar y nunca recibir nada. A menudo se encontraba rodeado de basura, sus ramas estaban quebradas y poca agua recibía de aquellas personas a los que acobijó bajo su sombra. Aunque el árbol se viera feliz ayudando a los demás, nunca lo fue, ya que nadie le devolvía ese amor de la misma manera que él lo hacía. Para nuestra sorpresa, el árbol no desapareció de repente, simplemente se fue marchitando y quedando sin fuerzas, pese a una gran tristeza en su corazón. No se sentía amado en el lugar que él creía que podía dejar sus raíces. Se sentía perdido y abandonado. Pasó unas semanas abrumado por pensar que no era un árbol, que merecía ser cuidado. Constantemente se cuestionaba si él valía la pena o si al fin podía llegar alguien quien salvara su triste y desolada vida. Así que simplemente tomó la decisión de irse del bosque. Tras unos días de un largo recorrido por varios lugares buscando dónde quedarse, el árbol se sentía tan cansado que lo único que pudo hacer fue recostarse en una vieja cabaña que estaba al frente de él. Al rato, sale un niño y al verlo así de triste, le da un poco de agua. ¿Qué haces aquí en estas condiciones? ¿Te encuentras bien? Le pregunta el niño. No, he estado caminando sin descanso en busca de un lugar adecuado para mí, respondió el árbol con una mirada triste y perdida. El niño, a verlo de esa manera, le da un abrazo y le dice que puede quedarse ahí mientras él recupere sus fuerzas y continúa su búsqueda. Durante esos días que el árbol se quedó cerca del niño, él lo cuidó, le daba agua, lo limpiaba cada vez que lo visitaba, le cantaba y lo hacía muy feliz hasta el punto de que el árbol creaba una lluvia de hojas a su alrededor. El árbol sentía que al fin había encontrado su lugar seguro y no quería irse de ahí, pero ¿puede quedarse ahí? Después de todo, soy un simple árbol. ¿Por qué me elegiría a mí entre tantos? Pensó aquel árbol. Al otro día, el árbol escuchó gritos que provenían de la cabaña en la que vivía el niño. Se acercó y notó que el niño había amanecido enfermo y le intentaban inyectar medicamento. El árbol se preocupó demasiado porque no quería perder a la única persona que de verdad lo cuidaba y le quería sinceramente. Estaba tan triste que todas sus hojas terminaron por caerse. Él estará bien, se repetía el árbol mientras daba rondas alrededor de la cabaña. Se había vuelto muy dependiente de aquel niño que lo cuidaba constantemente. Nunca se imaginó estar tan preocupado por alguien de esa manera, y el hecho de que fuera alguien tan especial para él. Lo volvía tan difícil de soportar, que lo enloquecía el hecho de imaginarse sin ese niño a su lado. Pasaron un par de minutos y el niño sale a saludarlo. Estoy bien, no te preocupes por mí. Solo fue un pequeño resfriado que agarré, le dice el niño con una espléndida sonrisa en su rostro. El árbol no parecía estar muy confiado en sus palabras. Aún lucía enfermo y sin ánimos de seguir de pie. Espero te recuperes pronto y podamos seguir siendo nosotros, dice el árbol con un tono de preocupación bastante notable. Unos días después, el niño va hacia el árbol a darle un poco de agua y a charlar juntos. Cuando se acerca a él, nota que sus hojas aún no florecen y le es preocupante. ¿Qué hay de malo con tus hojas que no florecen? Pregunta el niño. Creo que no es mi momento de hacerlo, pero espero que cuando pase estés a mi lado, responde el árbol. No siempre estaré contigo, dice el niño. Quiero que aprendas a verte de la manera linda que yo lo hago y seas consciente de que sin importar quién te dé amor o no, lo más importante será que el amor que tú mismo te des y la felicidad que eso traiga a ti. A veces, la felicidad que estamos buscando está dentro de nosotros y nos complicamos tratando de encontrarla en alguien más. Por favor, mantente fuerte y saludable siempre. No olvides que en ti está la decisión de ser feliz y dar sin esperar nada a cambio.
Luego de una charla profunda con el niño, el árbol se distanció y decidió reflexionar sobre aquellas palabras. ¿Por qué me tengo en un bajo concepto?, le preguntaba el árbol. Siempre había sido usado por las personas y no le daban lo suficiente para sentirse que era alguien valioso y lo mucho que significaba su presencia en la tierra. Creía que su valor era medido por lo que creyera el mundo y no él. Pero ahora todo era diferente, porque el mundo nunca fue un lugar malo para dejar sus raíces, simplemente las personas lo eran. Había encontrado la respuesta que tanto buscaba, y fue ahí donde se dio cuenta que lo más importante era el valor que él mismo podía darse y lo que significaba. Fue directo al niño a contarle cómo se sentía, pero lo único que pudo encontrar fue una nota que decía: eso es, lo hiciste bien, encontraste tu camino y me siento orgulloso de ti. Ahora es mi momento de marcharme y dejarte ser ese árbol feliz que buscabas en alguien. Está bien no estar bien, y no debes preocuparte si un día lo estás, porque al final es solo eso, un día. No quiere significar que lo estarás para siempre. Cuando florezcas, recuerda siempre lo hermoso que te ves de todas las maneras y trata de darle sombra a aquellas que aún no conocen su propósito. 3 meses después de leer aquella carta, el árbol ya había florecido y se había establecido en un lugar donde él era feliz y cumplía su propósito. Entendió que a veces no siempre se recibe lo que se da, pero eso no importa. Mientras estás en su corazón, había paz y felicidad. ¿Y tú ya sabes cuál es tu propósito?